Estás escuchando el podcast de la Fundación Goya en Aragón. Goya y sus enigmas, con Javier Sierra. Bienvenida al podcast oficial de la Fundación Goya en Aragón. Un podcast que nace para acercarte la obra y figura de Francisco de Goya desde nuevos puntos de vista. Nosotros somos Ana Gracia y Pablo Lafarga de Esto no es un museo y en este episodio vamos a hablar de algunos misterios en torno a Francisco de Goya y Lucientes. Para abordar y revisar estas cuestiones nos encontramos con Javier Sierra. Bienvenido al podcast, Javier. Bien hallado. Bueno, este podcast digamos que tiene dos partes para quien no lo haya escuchado todavía. Una parte en la que te inundamos a preguntas rapiditas y una segunda parte que es un poco más temática. En este caso hablaremos de Goya y sus enigmas. La primera pregunta que te queremos hacer es ¿a qué te habrías dedicado en su época? Si yo hubiera vivido en la época de Francisco de Goya, me hubiera encantado ser tratante de arte flamenco. Porque eso me hubiera permitido viajar entre todas las grandes ciudades de Europa, que era algo que era privilegio de unos pocos, conversar con los grandes intelectuales de aquel tiempo, les hubiera llevado tablas quizá del Bosco, que eran todo un escándalo. Imagínense ustedes lo que debió ser en su época el Jardín de las Delicias, lleno de desnudos y de gente haciendo cosas procaces, ¿no? Estudiar esas reacciones me hubiera encantado y sobre todo me hubiera permitido fijarme en algo que tiene el arte flamenco que a mí me fascina, que es la meticulosidad, ¿no? Un centímetro cuadrado de una pintura flamenca está lleno de información y de detalle. Es algo que Goya aplica en algunas obras y que se puede ver muy bien si uno visita el Museo del Prado y se queda un ratito delante de las majas, ¿no? La maja vestida está guay, está bien, pero la maja desnuda le puso mucha atención Goya. No es la misma pincelada, no es la misma profundidad de mirada. Y ahí es donde tú descubres cómo los artistas, en fin, ponen atención a lo que quieren y transmiten lo que quieren. Pues en estas primeras preguntas en las que nos acercamos un poco a la época de Goya, también te queríamos preguntar, aparte de como tratante de arte flamenco, ¿cuál sería tu plan favorito en un día cualquiera, un día cotidiano? Pues si hubiera estado en el Madrid de Goya, me hubiera encantado acercarme al Palacio Real, sobre todo porque, a diferencia de lo que ocurre hoy con los palacios y con las instituciones, estaba muy abierto a la gente y se comerciaba en los pasillos y entraban los vecinos y te podías encontrar allí con el aposentador real o con cualquier personaje y eso te permitía un poco de discreción, y eso lo sabemos hacer los aragoneses, colarte en las estancias y ver un poco de la vida cotidiana. A eso hubiera dedicado por lo menos un día en ese Madrid goyesco. ¿Y quiénes serían tus referencias, sobre todo culturales? Pues mira, antes de nacer Goya, hubo un señor que a mí siempre me ha parecido muy fascinante, que es el padre Fray Benito Jerónimo Feijoo. El padre Feijoo escribió una obra que tuvo mucho alcance, que es el Teatro Crítico Universal, y es una obra en la que este hombre, como si hubiera sido, para que nos entendamos, un Iker Jiménez de nuestros días o un Fox Mulder, ¿no? del FBI, se dedicaba a recoger también hechos sorprendentes, misteriosos, y todas las anomalías que había circulando por la península ibérica de aquel tiempo terminaron en el Teatro Crítico Universal. Entre ellas, por ejemplo, la fabulosa historia, esto da para un podcast, del hombre pez de Liérganes. Un señor que aparece, bueno, era vecino de Liérganes en Cantabria y que un día se lanza al río y desaparece, pero reaparecerá unos años más tarde en Cádiz, en las aguas de Cádiz, lo pescarán unos marinos y lo encontraron con agallas. O sea, había estado tanto tiempo en el agua que se había convertido en hombre pez. Créanlo o no, da igual. La historia fue tan fascinante que aquel hombre regresó a su pueblo natal y se convirtió en una atracción fabulosa, ¿no? Esas cosas interesaban al padre Feijoo
Sin duda llamaron la atención de Goya en algún momento, porque el Teatro Crítico Universal fue un libro muy comentado y muy de la época. Y ese es un personaje que, en fin, que me hubiera gustado cruzarme, ¿no? Otro que es inmediatamente posterior a Goya, pero que recibió mucha influencia indudablemente del maestro aragonés, es Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Bécquer estuvo en Veruela, escribió sus cartas desde la celda allí, estuvo muy obsesionado con las brujas y con sus historias, igual que Goya. Es decir, Goya dedica 1/3 de sus caprichos a la brujería, ¿no? Y muchos cuadros a la brujería. Luego podemos hablar de eso, pero es un asunto que me une, ¿no?, a estos tres. Feijóo por delante, Goya en el centro, Bécquer por detrás. Y hablando de esta época, hay algo que nos sumerge mucho en un contexto que son los sonidos, ¿no? Entonces, por eso te queríamos preguntar, ¿qué ruido crees que odiarías? Pues mira, un ruido que odio, no que odiaría, sino que odio, porque fue parte de mi infancia. Yo esto no lo he contado nunca. Bueno, sí que he contado muchas veces que yo nací en Teruel, lo saben, ¿verdad? Pero yo nací en un barrio periférico de la ciudad, en el Carrel, y en la casa que había al lado de la de mis padres había un lugar donde dispensaban leche recién ordeñada, yo eso todavía lo vi, y mataban cerdos. Llegaba esta época del año y se producía la matanza. Y durante varios días escuchabas los chillidos de los cerdos siendo degollados para hacer los embutidos que todos nos comemos encantados, y en Teruel se pueden imaginar ustedes todavía más. Pero ese sonido que estaba en la época de Goya, las matanzas eran parte de la época de Goya, ese sonido yo no puedo con él. Y con cosas que entendemos que sí que te gustan, te preguntamos, ¿qué objeto sí te llevarías a esa época? Pues un poco hilándolo con lo anterior, yo creo que si me convirtiera en un viajero en el tiempo y me pudiera ir a aquella época, en el bolsillo colaría como fuera un frasco de colonia. Ríanse. Pero la higiene no era la de esta época, ni muchísimo menos, y creo que eso en algún momento me salvaría, aunque fuera para volcarlo poquito a poco en un pañuelo y llevármelo a la nariz, atravesando ciertas calles de la época. Bueno, pues nos hemos puesto un poco en contexto de cómo serías tú en la época de Goya, pero queremos hablar también de la relación que tienes con Goya. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes de conocerle o de verle? Yo creo que algunos de los oyentes de este podcast se acordarán de una institución que era la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Yo me acuerdo porque tuve muchas gorras de la Caja de Ahorros en mi infancia, ¿no? Daban gorras, daban cosas, ¿no? Y en aquella época ingresabas 1.000 pesetas en la cuenta y te daban un libro, que era una manera maravillosa de acceder a literatura, a cómics, a cosas que de otra manera pues no accedías porque era todo muy caro, ¿no? Metías las 1.000 pesetas, al día siguiente las sacabas, pero te habían dado un libro mientras tanto. Y siempre daban, y eso yo lo agradecía mucho de pequeño, daban una historia de Aragón en cómic, por ejemplo, ¿no? que yo guardo como un pequeño tesorillo. Y en esas historias de viñetas que leía en mi infancia estaba Goya. Yo creo que ese es el primer encuentro con Goya, porque en Teruel no teníamos una presencia de Goya marcada, pero sí descubrí que Goya era de un pueblo pequeño como yo, ¿no? Bueno, más pequeño, fue de todos, ¿no? Y que había hecho cosas grandes. Y me di cuenta de algo que los aragoneses sabemos, pero nos tenemos que ir haciendo conscientes según vamos creciendo, y es que no importa lo pequeña que sea tu procedencia, lo importante es lo grande que puedes llegar a ser si metes el universo en tu cabeza. Y los aragoneses tenemos mucha cabeza. Y una de las grandes preguntas es, ¿te gusta Goya? Sí, me gusta Goya. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión a ese respecto. Goya no es Goya. Es decir, hay muchos Goyas. Tiene muchas etapas, muchas visiones, tiene las pinturas negras, que luego podemos hablar un poco de ellas, pero que están llenas de misterio y de enigmas, y son pinturas muy, muy atormentadas y en fin, muy, muy particulares, fuera de todo canon. Esa es la grandeza de Goya, que cuando era maestro en lo suyo
rompió el molde y hizo otras cosas. Eso lo hizo también el Greco, por ejemplo, ¿no? Que pintaba iconos en su Creta natal y era un pintor aceptable, pero de repente rompió el molde y hizo otras cosas. Esa es la grandeza de un maestro. Ahí es cuando se demuestra un maestro, cuando es capaz de conocer bien la historia y romperla. Lo hizo Picasso, lo hicieron muchos. Pero te decía esto porque tiene pinturas, por ejemplo, muy tiernas, ¿no? A mí me gusta mucho un pequeño cuadrito de Goya, voy a verlo con cierta frecuencia al Museo del Prado, que es Tobías y el ángel. Búsquenlo. Está en internet, buscan ustedes Tobías y el ángel y les aparecerá. Goya no destacó demasiado por ser un pintor piadoso, de pintar mucha pintura religiosa. Tiene algunas cosas en el Pilar, como saben ustedes, y en fin, en otros lugares, pero no destacó mucho por eso. Y sin embargo, cuando pinta Tobías y el ángel, pinta un cuadro de una sensibilidad. Cuenta la historia, ese cuadro, de Tobías. Tobías es un joven que tiene que hacer un viaje, lo cuenta la Biblia, y que tiene que hacer un viaje para conocer a Sara y casarse con ella en un poblado lejano, y su padre no se atreve muy bien a mandarlo porque los caminos eran muy peligrosos en aquel tiempo. Así que cuando estaba con esa duda se encuentra en la puerta de su casa a un señor y le dice: oiga, si a usted le pago un dinero y tal, ¿usted acompañaría a mi hijo? Porque es un poco enclenque, no sea que lo vayan a asaltar y tal. Sí, claro, cómo no. Y este se lo llevó. Y en el camino es muy famoso lo que les ocurre. Se paran a descansar al lado de un torrente de agua y un pez sale del lago y muerde a Tobías, al joven Tobías, ¿no? Y el personaje que le acompañaba le dijo: coge ese pez y guárdatelo, porque lo vamos a utilizar de manera que cuando lleguemos a la casa de tu prometida o de tu novia, la cosa funcione. Resulta que la prometida en cuestión estaba intentando casarse desde hacía mucho tiempo y siempre que iba a llegar el momento de consumación del matrimonio y tal, aparecía un demonio y se pulía al novio. Entonces, la cosa estaba complicada, o sea, había que tener valor para casarse con la tal Sara, ¿no? Bueno, pues con la ayuda de este hombre y del pez que se encontró en el río, Tobías hizo un ungüento y lo puso ahí a cocer enfrente de la casa. Antes de entrar en la casa de Sara salieron unos humos y aquel humo parece que asustó al diablo. Y entonces pudo casarse con Sara y el diablo dejó de incordiar. Y luego supo que ese hombre que había contratado su padre no era un hombre, era el arcángel Rafael, ¿no? Bueno, la historia es bonita porque habla de algo que a mí me obsesiona desde hace mucho tiempo y que yo meto en la literatura, porque es un tema muy literario, que es el asunto de los infiltrados. O sea, aparentemente estos ángeles pueden estar sentados aquí en la sala y podemos irnos de cervezas con ellos, pero no son de aquí, son de otro lugar e intervienen en nuestras vidas en los momentos en los que son necesarias, ¿no? Y eso siempre me ha parecido un tema muy literario. En la Biblia está mucho, pero está en muchas otras tradiciones. Y en ese cuadrito de Goya está candorosa y primorosamente expuesto, ¿no? El ángel Rafael está de pie con las manos extendidas y con unas alas que no son reales, son casi etéreas. Y el pobre Tobías está allí sujetando el pez, mirándolo con cara de bobo, ¿no? La luz, la forma de tratar eso es fantástica. Y ahí me enamoré de Goya con ese pequeño dibujo, con ese pequeño cuadro, de manera definitiva. No fue por las majas, no fue por los grandes retratos, no fue por las pinturas negras. Luego eso vendría. Y os diré una cosa. A medida que pasan más años en mi vida y me voy haciendo más mayor, más me gusta Goya. O sea, ya me gustaba cuando lo encontré en aquel libro de la caja de ahorros, pero ahora me gusta todavía más, le encuentro más significado, más capas. Así que sí, me puedo poner una camiseta que diga I love Goya. Bueno, pues escuchándote hablar sobre Goya, casi la siguiente pregunta sobra, pero bueno, queremos hacértela. ¿Consideras que es un buen embajador de Aragón? Sí lo es. Primero porque él llevaba gala ser aragonés.
No es algo que ocultara o que le avergonzara. Cuando él, por ejemplo, está en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, él tiene un estudio allí cerca, en la calle Espejo. Él recibe alumnos y les habla, y cuando son de Aragón, bueno, hay anécdotas y tal que hablan de que tiene un especial, en fin, sensibilidad o aproximación. Entonces, eso por un lado lo convierte en un embajador consciente en su época. Y hoy, habiendo pasado tantos años ya desde que no lo tenemos entre nosotros, se ha convertido en un icono de Aragón, ¿no? Creo que en ese sentido hacemos bien en recuperarlo y en darle la posición que merece. Si conseguimos de alguna manera asociar para el mundo Goya y Aragón, nos haremos un favor mutuo a Goya porque lo inmortalizaremos como merece todavía más para las futuras generaciones, y a nosotros porque se convertirá en un faro a seguir. No tenemos que hacer o no tenemos que dejar que hagan lo que se hizo en Francia con Picasso, si el hombre era de Málaga y parece que es francés. No es francés, es nuestro. Y salió de aquí, y su imaginería es de aquí. Eso es importante también decirlo. Es decir, cuando él pinta Los Caprichos, está pintando lo que está pasando en España y las desgracias y la negrura de un país que está en profunda transformación. Cuando él pinta Las Majas, estaba pintando a la duquesa de Alba, que no puede ser dama más española, ¿no? Más del momento. Cuando pinta Las Brujas, tiene en la cabeza las historias de brujas que escuchó de niño seguro y que venían del Pirineo especialmente, donde hay muchas de estas tradiciones todavía hoy, en el Valle de Tena o en lugares más cercanos a Zaragoza, como de ser Trasmoz, ¿no? Todas esas cosas estaban flotando en el ambiente. Él era muy amigo de Leandro Fernández de Moratín, y Leandro fue la persona a la que le dieron el legajo de los juicios de Zugarramurdi en Navarra, de las brujas de Zugarramurdi, y con el encargo de hacer una edición crítica, la primera edición crítica de las actas, ¿no? de los juicios. Las publica en 1811. Y Leandro es muy amigo de Goya, y hablan mucho de las brujas, y hablan mucho de la vulgaridad que había en el asunto de la brujería. Y Goya, que era alguien muy preocupado por elevar el tono intelectual de los españoles de aquel tiempo, veía que podía hacer didáctica con aquello. Y vemos esa didáctica, obviamente, en muchas de sus obras. A Leandro le nombraremos luego, pero ahora te queremos preguntar, un poco en esta línea también, ¿cómo enseñarías a Goya a alguien que no le conoce? Imaginemos que, no sé, viene alguien de Huntsville, Alabama, ¿vale? A España, y que hay que enseñarle Goya. Yo creo que una buena aproximación para sorprenderle con Goya es llevarle a Fuendetodos y dejarlo ahí en la plaza del pueblo a él solo, ¿no? Un rato, al de Huntsville, para que alucine cómo es un pueblo aragonés. Y sobre todo llevarlo, pues no sé, para no ser muy crueles con él, ¿no? En marzo, en abril, en fin, que no hay nadie, ¿no? O sea, dejarlo allí, solo. Y solamente decirle, aquí nació. Que vea eso. Y de ahí llevármelo, pues no sé, a un museo donde haya una buena obra de Goya. Si fuera al Prado, lo que haría sería vendarle los ojos, ¿no? Que no vea nada más. O sea, yo lo llevaría hasta probablemente a la Sala de las Pinturas Negras, que me gusta mucho. ¿Y saben delante de qué obra la pondría? Luego, si queréis, hablamos un poco, pero probablemente la pondría delante de El perro semihundido, que me parece un cuadro de una modernidad pasmosa, ¿no? Nadie pinta así en época de Goya, nadie pinta eso, ni el tema, ni la forma,
ni la paleta de colores. Es un cuadro que lo ves al fondo de la sala y es contemporáneo. Podría haberlo hecho un pintor en nuestros días, un buen pintor en nuestros días, y transmite un poco de todo, ¿no? O sea, transmite angustia, porque parece que es un perro que está luchando por sobrevivir, pero si lo ves con cierta perspectiva, transmite tenacidad y valor, ¿no? Que está por encima de la angustia. Ese perro va a sobrevivir. En fin, transmite todas esas cosas. Y nos has hablado también de la primera obra que te acercó a la figura de Goya, pero ¿cuál te llevarías a casa y cuál no? Bueno, no me llevaría Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Porque es una pintura desgarradora, por supuesto, es lo primero que uno le viene a la cabeza, pero a mí me ha hecho pensar mucho recientemente algo que se hizo en el Museo del Prado. Hubo un tiempo en el que colocaron el Saturno devorando a sus hijos de Goya al lado del Saturno devorando a sus hijos de Rubens, y se hablaban, ¿no? Fue muy curioso porque el de Rubens, no sé si lo tienen ustedes en la cabeza, no es la crueldad que tiene el de Goya, ¿no? Se ve a un personaje con un niño en las manos y llevándoselo a la boca, pero es un cuadro más clásico, ¿no? Está dentro de un canon. Hay un misterio también en ese cuadro de Rubens, y es que hay 3 estrellas puestas en línea en la parte superior del lienzo. Esas 3 estrellas es Saturno. En la época de Rubens, los catalejos, no había telescopios, los catalejos permitían una aproximación a Saturno diferente a la actual. No veías los anillos, veías como una estrella central más brillante y 2 compañeritas, una a cada lado. Esa era la manera que teníamos de ver los anillos de Saturno, y Rubens lo pintó así. Velázquez se olvida de la parte estelar, da igual, y se centra en la parte del desgarro, ¿no? La parte del dolor, y es una obra, bueno, ya saben ustedes, estaba en la Quinta del Sordo, ¿no? En su comedor. Es decir, vamos a ver, Goya se hacía su tortilla con espárragos o con lo que tuviera a mano, y se la iba a comer delante de Saturno. Hoy hacemos cosas igual de terribles cuando cenamos viendo la televisión, el telediario, pero esa era muy terrible. ¿Qué tenía en la cabeza Goya en ese periodo, ¿no? Bueno, pues ese dolor, esa ruptura interior, esa psique atormentada de Goya no me la llevaría a casa, ¿no? Y de sus obras, hombre, si me dejan en casa, si me deja mi mujer, me llevaría la maja desnuda a casa. Me maravilla, más allá del desnudo femenino, me maravilla cuando yo les invito a que se acerquen al Prado a verla de cerca, que se arrimen lo que puedan. Me maravilla el cuidado que puso en esa figura, en esa piel, en el atrezo alrededor de la duquesa. No tiene nada que ver con el del cuadro de al lado de la duquesa vestida, que lo hizo para cumplir. O sea, alguien debió ver que había pintado, hay muchas leyendas sobre eso, ¿no? Pero alguien debió ver que había pintado a la duquesa de Alba, pues eso, como Dios la trajo al mundo en esa posición, ¿no? Y le debieron decir, oye, pinta otra para disimular. Y la de disimulo es la vestida. Hasta aquí la parte del podcast en el que te hacemos preguntas y nos das todas las respuestas, porque ahora llega la parte de los enigmas. Uh-huh. Y si te parece, podemos empezar con uno, que además nos lo comentaste tú y nos parece muy interesante, que es la relación que tiene Goya con el lenguaje de signos, con la lengua de signos. Bueno, Goya se quedó sordo con 46 años y en esa época tuvo muchas complicaciones de salud porque sentía mareos. Es un periodo
que debió ser muy duro para el artista. Él estuvo pintando en Cádiz, en unas bóvedas, y lo pasó fatal, porque claro, eso no lo valoramos ahora mucho, ¿no? Pero porque nos parece que todo se hace con plotters y lo pegas en cualquier lado y tal, pero un pintor, un maestro de aquel tiempo, tenía mucho desgaste físico cuando tenía que hacer un fresco en un lugar como una bóveda a 10, 12 metros de altura o más sobre el suelo, tumbado boca arriba, respirando los olores de las pinturas. Eso era muy complicado. Y él en ese periodo se queda sordo, con lo cual también es un periodo en el que el equilibrio se le afecta, y subirte a un andamio con falta de equilibrio es complicado, ¿no? Y aprende rápidamente el lenguaje de los signos. Gaspar Melchor de Jovellanos ya le hablaba de esto, parece que ellos conversaron sobre este asunto, y hay un asunto que a mí me deslumbró. Lo descubrió Antonio Gascón Ricao, que es un historiador de Zaragoza, que se dio cuenta que la primera pintura que hizo, una vez un poco recuperado de aquello, fue el famoso retrato de cuerpo entero de la duquesa de Alba vestida, que está con un traje negro, ¿no? Y que tiene otro en el que, también de la duquesa, en el que el anillo tiene una G de Goya, ¿no? No sé si ustedes ese detalle se han fijado. En este, en particular, no está la G de Goya, no firma, digamos, o no se pone cerca de la duquesa. Algún rollo debían tener, ¿eh? Pero bueno. Lo que hace es que la mano de la duquesa, que cae sobre la falda, hace un gesto así muy particular, que es como haciendo una P invertida, que es una G en el lenguaje de los signos. Es decir, Goya firmó el cuadro y se incorporó una vez más en el cuerpo de la duquesa, utilizando esa gestualidad. Ahí comencé a indagar un poco por mi cuenta, a ver qué otros retratos o qué otras pinturas de Goya podían contener gestos que se correspondieran al alfabeto de los signos, ¿no? Y me encontré con que en el Instituto de Valencia de Don Juan de Madrid hay un grabado de poco tamaño, es como un folio grande, con el lenguaje de los signos dibujado por Goya. Es decir, son manos de Goya que hacen todo el alfabeto. Es decir, que él lo conocía con total seguridad, ¿no? Y ahí es donde descubrí también otra cosa muy bonita, y es que cuando le pedía a alguien, a Goya, que lo retratase, había una fórmula de tarificación, esto es muy novelesco también, que depende si los pintaba con manos o sin manos, ¿no? Es decir, si los pintaba con manos, te clavaba más. Y sin manos era pues un retrato de, bueno, pues vale, pues bien, no low cost, porque Goya nunca fue low cost, pero era más asequible, ¿no? Y en ese extra, en esos retratos que él hizo a mucha gente, hay posiciones de manos que también encierran su enigma. Un día igual, Fundación Goya, tomemos nota, ¿no? Igual se podría hacer una exposición juntando algunos de esos cuadros y que cuenten un mensaje secreto que la gente tenga que descifrar, ¿no? Dentro de este enigma de la lengua de signos y de la sordera también, claro, hay como muchas teorías de cómo se quedó sordo, de por qué, de si fue una enfermedad neurológica o fue debido al saturnismo, ¿no? Como les pasaba a muchos artistas por el plomo de los pigmentos que has comentado antes. No sé si quieres mencionar algo de este enigma dentro del enigma. Bueno, yo no lo sé. Sí que alguna vez he preguntado a algún especialista sobre esta cuestión. Claro, hay algo que quizá no algunos oyentes del podcast no saben. Yo soy periodista de origen, ¿no? Y me hice periodista porque, igual que James Bond tenía licencia para matar, yo quería licencia para preguntar, ¿no? Siempre fui el niño preguntón de la clase, el que levantaba la mano, hasta que me di cuenta que cuando llegué al instituto los profes me miraban mal. Digo,
¿pero por qué me miran mal si estoy con curiosidad? Quiero que me aclare un aspecto. Y pues me miraban fatal. Digo, pues esto me tengo que sacar un carné para que esto no me pase, ¿no? Entonces, con ese carné con licencia para preguntar, he preguntado a mucha gente sobre las cosas que me interesan y una de ellas desde hace muchos años es Goya. Y preguntando a Florencio Monge es una eminencia, es un doctor maxilofacial que ha estudiado mucho las pinturas de Goya y especialmente los rostros de las pinturas de Goya y especialmente los rostros de las pinturas negras de Goya, buscando rasgos de enfermedades, patologías, cosas que pudiera de alguna manera incluso explicar por qué barrios deambulaba el maestro, ¿no? Y a él le pregunté por este asunto de la sordera de Goya y él, y me fío de él, él apostaba más por una cuestión de índole neurológico, es decir, que Goya probablemente tuvo algún tipo de lesión neurológica que se fue agravando con el tiempo y que fue lo que terminó también llevándolo a ese estado de desesperación de sus últimos tiempos, cuando en la Quinta del Sordo pintó esas imágenes en las paredes de su casa, casi como si fuera pintura automática, ¿no? Se debía poner medio en trance delante de aquellos lienzos vacíos y llenarlos con su arte, ¿no? Luego volveremos a hablar del estado de Goya, pero antes, y como lo has nombrado con anterioridad, Leandro Fernández de Moratín, vamos a hablar de la cultura brujeril de Goya. Bueno, Goya evidentemente ha influido mucho en la cultura, ¿no? A mí lo que me maravilla por traerlo hasta nuestros días, porque Leandro se nos queda ya un poco antiguo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que ha influido en el cine. El cine, cuando tiene que abordar ciertos momentos históricos, como por ejemplo la invasión francesa, ¿no? de España, acude siempre a Goya. Consciente o inconscientemente. Hay muchos cineastas que han recreado algunos caprichos de Goya o algunos cuadros de Goya con total, ya digo que consciente o inconscientemente, pero algunos no se han dado ni cuenta. Pero otros, como Carlos Saura, ya saben que rodó hace su última cosa, ¿no? Fue un corto sobre los fusilamientos del 3 de mayo, que lo hizo en un hangar en Teruel, ¿no? Y allí recreó toda esa escenografía, porque se dio cuenta Carlos, lo contaba en las entrevistas de aquel tiempo, que Goya, entre otras de las muchas cosas a las que se adelantó a su tiempo, era muy, muy escénico, muy teatral. O sea, la disposición de los personajes en las obras en las que hay mucho individuo, ¿no? Es muy teatral. Recordemos el retrato de la familia de Carlos IV, ¿no? Cómo están colocados los personajes, cómo el propio Goya se retrata al fondo imitando a Velázquez, ¿no? La influencia que tuvo Velázquez sobre Goya es también interesante, o la influencia que ha tenido Velázquez sobre Goya sobre Picasso, ¿no? O sea, se puede trazar una línea paralela muy, muy intensa. Pero Goya, además, en su última época, y esto aquí sí que me lo tengo que inventar, soy novelista y la imaginación me vuela. Goya, en su época final, cuando rompe los moldes, hace un tipo de pintura que a mí me van a permitir, pero es como muy prehistórica. Picasso se obsesionó con la prehistoria, como saben ustedes, y llegó a decir aquello de después de Altamira, en pintura todo es decadencia. Estas cosas que tenía don Pablo, ¿no? Pues Goya, en esas pinturas finales, en el tipo de trazos, de cosas, es como muy, no sé, como muy chamánico, muy de brochazo temperamental sobre un lienzo de roca, ¿no? Como si de repente él lo que estuviera haciendo sobre las paredes de la Quinta del Sordo fuera marcar lo que él creía que había al otro lado de la pared. Esto da para unas historias para no dormir, ¿no? Aquellas que hacía Chicho Ibáñez Serrador hace muchos años. Hay antropólogos hoy que piensan que lo que hicieron nuestros
antepasados cuando inventaron el arte rupestre, ¿no? Era entrar en una cueva totalmente a oscuras. Ellos se iluminaban a lo mejor con un tuétano encendido de mala manera y palpaban las paredes. Y cuando veían con los ojos inútiles, ¿no? Cuando con las manos tocaban un bulto en la pared, pensaban que era la panza de un bisonte o el lomo de un uro, de un toro de la prehistoria o un caballo. Y lo que hacían con el carboncillo era completar, ¿no? Le ponían unas patas y unas orejas y con eso marcaban el lugar donde creían que estaba el espíritu del uro, del caballo, del toro, al otro lado de la membrana de piedra. La piedra era la separación entre el más allá y el más acá. Y esta idea, que es muy, muy particular, de antropólogos que llevan muchos años visitando cuevas rupestres, yo me la imagino en Goya. No sé por qué, es mi cabeza calenturienta, ¿no? Pero me lo imagino paseando desesperado por la Quinta del Sordo, palpando las paredes como un loco y encontrando allí las formas de lo que después nos legó en pintura. En fin, daría para una película, ¿verdad? Y que de hecho en estas pinturas negras es donde nos encontramos esa cultura brujeril que hemos mencionado en algunas de sus obras, y es curioso cómo representaba a las brujas, ¿no? Porque lo que hacía era una crítica social en realidad a esa ignorancia popular o a esa creencia de las supersticiones en torno a las brujas, pero él recurría a esa iconografía que se había utilizado desde siempre, ¿no? De cómo eran las brujas, como ancianas, como feas. Sí, ancianas, feas, hay cuadros, hay caprichos de Goya que son terribles, ¿no? En ese sentido. Recuerdo ese que están las dos brujas, una joven y una mayor, encima de una escoba, ¿no? No sé, ahora no recuerdo exactamente cómo lo titulaba, era como Menuda Maestra o algo así, ¿no? Y es verdad que eso lo vemos ahí, pero fíjate, la duquesa de Osuna en Madrid tuvo la ocurrencia de llamar a Goya para decorar el Capricho, que soy un palacete y un jardín muy bonito, en fin, que está a las afueras de Madrid, ¿no? Y le pidió a Goya que hiciera 6 pinturas vinculadas con la brujería. Es un ciclo completo de pinturas que hoy están dispersos en varios museos y colecciones, ¿no? A mí siempre me ha llamado mucho la atención la que se conserva hoy en el Lázaro Galdiano, que es el aquelarre, en la que está el macho cabrío sentado en el centro y un grupo de brujas alrededor. Tienen todas esas pinturas una fuerza brutal, ¿no? Cuando la duquesa se lo pide a Goya, lo hace para una parte del edificio del Capricho, que es una especie como de rotonda, para poner las 6 pinturas alrededor, como si fuera eso mismo un aquelarre pintado, ¿no? ¿Qué tenía en la cabeza la duquesa? Ya no digo Goya. ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Qué buscaba? ¿Qué propósito mágico buscaba la duquesa con aquello? Hay una amiga mía que se llama Clara Ataoces que escribió una novela sobre esto, ¿no? Clara Ataoces, escriba de Romaní, descendiente de la duquesa, y hoy una apasionada de esto de los misterios y las ciencias ocultas, terminó escribiendo una novela sobre ese tema muy interesante, donde reflexionaba sobre el uso mágico que le pudo haber dado la duquesa a ese encargo en particular de Goya. Es decir, que sí había crítica social, pero si esa teoría es correcta, también había ejercicio de la magia. Claro, hay que entender una cosa. Goya estaba a lomos de los dos mundos. Es decir, probablemente en la historia reciente, quizá con excepción de este momento, luego si quieren podemos hablar incluso de ello, no ha habido un contraste entre la luz y la oscuridad tan fuerte, ¿no?
Veníamos de los siglos oscuros, de mucha superstición, de un control de la fe que se había terminado convirtiendo en una superstición en sí misma, con la Inquisición y con tantas cosas. Y por el otro lado, las ideas avanzadas francesas de las que Goya estaba enamorado. O sea, él veía en la razón un camino a futuro. Pero él estaba en el centro y a veces picaba de una y a veces de otra corriente, y eso lo engrandece y le da muchos matices a su obra. Solo por completar tu argumento, precisamente la serie de los Caprichos, él la hizo entre 1796 y 1798, y estos cuadros que comentas, 1797 y 1798. O sea que es como tú dices, estaba entre tengo que hacer encargo sobre esto, pero yo sigo a lo mío. Sí, es verdad. A mí, por ejemplo, también me ha gustado últimamente otro guiño goyesco que se ha cruzado en mi vida, saber una cosa. Yo conocí hace un tiempo al hijo del dramaturgo Antonio Buero Vallejo, Carlos Vallejo, y Carlos Buero. Y hablábamos mucho de su padre, porque esto no lo sabrán ustedes a lo mejor, pero Antonio Buero Vallejo en realidad lo que quería ser era ufólogo. O sea, a él le gustaban los ovnis por encima de todas las cosas. Y en alguna de sus obras teatrales desliza como de rondón que Goya en realidad también creía en los extraterrestres y lo hace deduciendo, es una cosa de Buero, ¿no? Pero lo hace deduciéndolo a partir de Brujas volando, que es una de las obras de las pinturas negras, y también a través de algunas pinturas como Los voladores. Hay unos personajes que tienen como unas alas, ¿no? También aparecen los Caprichos, como si fueran alas delta o mecanos que no existían en la época de Goya, pero Buero estaba convencido de que él había visto eso en algún momento, ¿no? Así una visión casi julio-vernesca, y lo había incorporado a su pintura. Hombre, yo no lo sé, pero bueno, si lo dice Buero Vallejo, pues le voy a conceder un margen, porque tendría su gracia que Goya también se hubiera preocupado por estas cosas. Bueno, y estamos hablando de enigmas todo el rato, y seguro que a las personas cuando piensan en algún enigma en torno a Goya nos viene el enigma del cráneo, ¿no? Queríamos mencionarlo también en este episodio por eso, porque después de tantos años todavía no se sabe a ciencia cierta dónde está el cráneo de Goya. Bueno, él muere a principios del siglo XIX en Burdeos y es enterrado en Francia, en el cementerio de la Grande Chartreuse. Y hasta, esto dice poco de nosotros, hasta 1880 el cónsul de España en Burdeos, que era Joaquín Pereira, no se da cuenta de que Goya está ahí y que la tumba está en un estado lamentable de preservación, y hace gestiones de carácter diplomático para traerse el cuerpo de Goya a España. Bueno, las gestiones finalmente prosperan y exhuman ese enterramiento y aparecen dos féretros, uno de madera y otro de zinc, y al abrirlos se dan cuenta de que uno de los cuerpos le falta la cabeza. Bueno, sorpresa, ¿dónde está el cráneo? ¿Quién se lo llevó y en qué momento? Sabemos por la historia que hubo un momento, sobre todo en Francia, aunque aquí en España también nos tocó de refilón, en el que se sacaban los cráneos de hombres ilustres de sus tumbas, y lo hacían, por ejemplo, las tropas napoleónicas. O sea, Napoleón, que ya saben ustedes en Aragón, que se dedicó a remover todos los huesos que pudo para sacarles, en fin, los tesorillos que pudieran haber formado parte de los ajuares funerarios, se llevaba cráneos de gente notable porque en aquel tiempo, en ese siglo, había una disciplina que fue muy popular, que era la frenología. La frenología consistía en averiguar o determinar el carácter de la persona y sus habilidades, sus virtudes y sus defectos a través de los bultos de la cabeza. Había dos formas de practicar la frenología: en vida, te palpaban bien el cráneo y te decían, pues tú vales para matemáticas o tú eres un obseso sexual, o rescatando los cráneos de los difuntos ilustres y tratando de averiguar cosas de ellos en ese sentido. Bueno, pues se sospechó que pudiera haber sido un
un tema de robo de frenología, ¿no? Cuando se mandan los cuerpos a San Antonio de la Florida, a Madrid, donde está ahora Francisco de Goya inhumado, pues no se separaron porque a ver de quién es quién, ¿no? Entonces había ahí sus dudas y eso de momento está ahí como en un misterio. Pero tiene gracia porque cuando aparece uno de los cuadros, uno de los cuerpos sin cráneo, Pereira manda un cable a Madrid diciendo que Goya, igual el cráneo de Goya se ha perdido. Y recibe una contestación que a mí me parece fantástica. Él en el telegrama dice: esqueleto de Goya no tiene cráneo, ¿no? Y la respuesta de Madrid es: envíe Goya con cráneo o sin él. Y Goya se vino finalmente para Madrid. Luego hay otra historia. Aparece en Zaragoza un cuadro de una vanitas de un pintor de aquí, Ferreiro creo que se llamaba, que es un cráneo, pues bueno, como hay tantísimos, ¿no? Las vanitas eran esos cuadros que se pintaban para recordarnos que somos mortales, ¿no? Pero claro, ese cuadro, que no vale un pimiento, detrás tiene una inscripción que dice cráneo de Goya. Entonces ya no tiene precio. Entonces no sabemos si se lo pusieron por darle valor al cuadro, si es que era un retrato del cráneo de Goya porque pudo haber regresado a España y este hombre lo retrató, o qué pasó. Hay una leyenda de que el cuadro también acabó en la Facultad de Medicina de Salamanca y que el catedrático que lo tenía en su despacho haciendo experimentos con él lo terminó reventando. En fin, leyendas hay varias, muy, muy dispares, pero lo cierto y verdad es que seguimos sin el cráneo de Goya. Y por darles una noticia reciente, ¿no? de estas cosas que se convierten casi en objeto de detective, ¿no? En el año 2019, el Museo de Aquitania, en Burdeos, haciendo limpieza, esto los museos lo tienen que hacer de vez en cuando, encuentran un cráneo y una mandíbula que corresponde a Michel de Montaigne, ¿no? Al filósofo del siglo XVI, un ilustre, y hacen ADN y todo, y sí, es Michel de Montaigne. Pero al lado encuentran un cráneo y una mandíbula que no saben de quién es. Y a alguien se le ocurre: oye, ¿quién iba a poner un cráneo cualquiera al lado de Montaigne? Seguramente es el de Goya, que lo sacaron del cementerio y lo dejaron al lado del de Montaigne, y allí nos hemos olvidado. Y ahí está la cosa en el aire, como una especulación más. Es decir, el cráneo de Goya es un misterio, pero también es un estímulo para seguirlo buscando. Es el santo grial de los Goya heridos, ¿no? Pues yo creo que con esto podríamos ir dejándolo, podríamos estar muchísimo más rato, Javier, hablando contigo. Sin duda, es inacabable, Goya. Pero antes tenemos una última pregunta, que es: si tuvieras a Francisco de Goya Lucientes delante, ¿qué le dirías? Me iría al Capricho 62 de Goya, que se titula ¿Quién lo creyera? Yo le diría eso: ¿quién lo creyera? O ¿quién te creyera? ¿No? Y a ver si con eso le provocaba y me soltaba alguna de las suyas, porque Goya era de temperamento aragonés fuerte, ¿no? Así que ojalá tuviera esa ocasión, pero al no tenerla, tenemos a su obra, y con su obra se puede dialogar. La gran maravilla del arte, por encima de cualquier otra consideración, es que si le dedicas tiempo, el arte te habla, te susurra, te cuenta cosas. Pero hay que dedicarle tiempo. No hagamos lo que hacemos siempre cuando vamos a un museo, que vamos a cualquier colección de pintura, a cualquier exposición, y tengo una hora entre recoger a los niños y ir al supermercado y me voy a ver 300 cuadros del tirón. Porque ahí no hay quien hable. Es como un chat sobrecargado, ¿vale? Hay que entrar en estas colecciones o en estos museos, detenerse en un cuadro, quedarse delante de él un buen rato y hablar con él, escucharlo. Y Goya tiene cuadros y tiene grabados y tiene una obra que dialoga y que dice muchas cosas. Pero hay que detenerse, simplemente darle tiempo, ese valor tan importante que todos tenemos mientras estamos vivos.
Pues por nuestra parte, encantados con este diálogo y con esto damos por concluido este episodio del podcast de la Fundación Goya en Aragón. Muchas gracias, Javier, por estar con nosotros. Un placer, seguir defendiendo a Goya, me encanta. Y por supuesto, muchas gracias a quienes habéis venido presencialmente a la grabación y obviamente a quienes nos habéis acompañado en las plataformas de audio. Nos escuchamos en la próxima temporada del podcast de la Fundación Goya en Aragón.